¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos rostros que aparecían casi a diario en nuestra memoria, que hacían reír, sentir compasión e indignación al público, desaparecieron silenciosamente como si nunca hubieran pertenecido al centro de atención? A veces pienso que el glamour de una película famosa es como una lluvia torrencial. Cuando cae a cántaros, todos creen que durará para siempre. Pero toda lluvia termina por cesar. Y cuando los aplausos se desvanecen, cuando el estudio cierra, cuando el público pasa a otro nombre, lo que queda para el artista no siempre es la gloria. Algunos siguen triunfando, pero otros se quedan estancados en el mismo papel que los hizo famosos. Algunos son olvidados, algunos son marginados, y algunos viven sus últimos años en un silencio desgarrador. Yo soy Betty, la fea, fue en su momento un fenómeno. Una película que no solo fue famosa en Colombia, sino que también viajó a muchos países, marcando la juventud de innumerables espectadores. Recordamos a Ana María Orozco con su mirada torpe pero sincera. Recordamos a Jorge Enrique Abello con su imagen, a la vez orgullosa y contradictoria. Recordamos a Natalia Ramírez, Lorna Paz, Marcela Posada. Rostros que alguna vez parecieron inmunes al paso del tiempo. Pero, ¿qué les sucedió realmente tras aquel éxito arrollador? ¿Por qué algunas actrices que alguna vez estuvieron en la cima de sus carreras casi desaparecieron de la pantalla? Y ahora, ¿cómo viven? La verdad es que, tras el éxito de esta película, se esconden giros y vueltas mucho más complejos de lo que el público imagina. En el video de hoy, repasaremos las historias de 12 actores de Yo soy Betty, la fea. Personas que alguna vez fueron muy queridas, pero que poco a poco fueron abandonadas, olvidadas o se desvanecieron en el olvido de maneras que nadie podría haber predicho. Número 1. Ana María Orozco. Quizás tú y yo aún recordemos la imagen de la chica de grandes gafas, cabello bien peinado, caminando con cierta torpeza, pero con una bondad inolvidable en sus ojos. Ana María Orozco irrumpió en la pantalla así, no con el glamour habitual de una estrella de televisión, sino con una sinceridad que hizo creer a toda una generación de espectadores que Betty era una persona real, que vivía en algún lugar de la vida cotidiana, y debido a que ese papel era tan poderoso, tan profundo, tan conmovedor, el foco de atención se convirtió en una sombra que la persiguió durante muchos años. Yo soy Betty, la fea. Se emitió desde finales de 1999 hasta 2001, y luego se extendió por todo el mundo, convirtiendo a Ana María Orozco en un rostro conocido en muchos países. Pero pocos saben que, tras alcanzar la popularidad mundial, Ana María no solo se enfrentó al éxito, sino también a una presión muy sutil. El público la había visto durante demasiado tiempo a través de los ojos de Betty. Para muchos, ya no era una actriz capaz de encarnar muchos personajes diferentes. Era Betty, y casi exclusivamente Betty. Ese fue el precio silencioso de un papel que marcó toda una vida. La gente recordaba tanto al personaje que olvidaba que la persona detrás de él también tenía días difíciles, periodos en los que deseaba liberarse del molde que la había hecho famosa. Lo que sucedió después fue muy diferente de lo que el público imaginaba. La vida privada de Ana María no era tan tranquila como su sonrisa en pantalla. Su primer matrimonio con el actor Julián Arango duró apenas 10 meses. Después, se casó con el músico argentino Martín Quaglia. Tuvo 2 hijas, y ese matrimonio también terminó tras muchos años. Hubo un periodo en el que su vida estuvo ligada a Bogotá y Buenos Aires. Trabajaba, era madre e intentaba brindarles a sus hijas una infancia tranquila en medio de la inmensa atención pública. Suena normal. Pero cualquiera que haya experimentado una ruptura familiar comprenderá que lo más difícil no es un papeleo de divorcio. Lo más difícil es tener que seguir viviendo, trabajando y sonriendo frente a la cámara al día siguiente, mientras por dentro tienes decenas de preocupaciones que no sabes con quién compartir. Para Ana María, esa presión era aún mayor, porque no era solo una mujer que intentaba encontrar el equilibrio tras cambios personales, sino también el símbolo de un papel que el mundo nunca dejó ir.
Hay un detalle que vale la pena considerar. Ana María no desapareció del todo. Continuó su carrera, siguió adelante y luego regresó como Betty en la secuela estrenada en 2024. Pero ese regreso no solo evocó recuerdos de su gloria pasada, sino que también hizo que muchos se dieran cuenta de las profundas cicatrices que el tiempo había dejado en ella. Cicatrices de la fama, de la familia, de años viviendo entre las expectativas del público y una vida privada que no siempre fue perfecta. Y quizás, lo más desgarrador no sea que Ana María haya sido olvidada alguna vez, sino que haya sido tan famosa que, durante mucho tiempo, la gente no le dio la oportunidad de ser otra cosa que Betty. Pero el siguiente personaje da un giro aún más amargo. Número 2. Jorge Enrique Abello. Muchos espectadores probablemente aún recuerdan la forma en que Armando Mendoza entró en escena con su elegante traje, su mirada segura, su voz potente. Un hombre cautivador e inquietante a la vez, pero imposible de ignorar. Es un tipo de personaje singular, porque no era del todo un villano, ni tampoco el típico protagonista masculino del que uno se enamora fácilmente a primera vista. Y fue Jorge Enrique Abello quien creó ese impacto. Durante el apogeo de Yo soy Betty, la fea, su nombre se convirtió en sinónimo de un arquetipo increíblemente poderoso. Un jefe frío, orgulloso y propenso a cometer errores, pero también lleno de conflictos internos. Ese papel fue tan famoso que años después, al mencionar a Jorge Enrique Abello, el público todavía lo llama por un nombre más familiar que su nombre real. Don Armando. Pero pocos saben que ese éxito también se produjo dentro de un marco muy específico. Tras el éxito de Betty, Jorge Enrique Abello continuó su carrera actoral, interpretando numerosos papeles en películas como Anita no te rajes, En los tacones de Eva, A corazón abierto y años después, Ana de nadie. Su carrera no se detuvo ahí. Sin embargo, para algunos espectadores, cada nuevo personaje parecía ser visto a través de la sombra de Armando Mendoza. Eso es lo más agotador para un actor. No perder la fama, sino ser famoso durante demasiado tiempo con la misma imagen, hasta el punto de que cada aparición se compara con la suya de hace más de 20 años. Lo que sucedió después fue muy diferente. Porque esa sombra no era solo un problema profesional, sino también una presión mental prolongada. Al regresar para Betty, la fea, la historia continúa. En 2024, el propio Jorge Enrique Abello admitió en una entrevista que el personaje de Don Armando sigue siendo una figura difícil, en cierto modo, lo que significa que comprende perfectamente que este personaje es memorable y conlleva aspectos oscuros que el público jamás olvidará. Y esa es también la carga. Cómo regresar sin convertirse en una copia de sí mismo. Cómo revivir a un personaje antiguo, pero con la profundidad que da el paso del tiempo. Hay un detalle que pocos notan. Jorge no regresa solo por las apariencias. En entrevistas sobre la nueva película, el elenco enfatizó que este regreso conlleva una enorme responsabilidad con el público de siempre, con los viejos recuerdos, con un fenómeno televisivo que alguna vez fue tan grande. En otras palabras, no regresa solo como Armando, sino para enfrentarse a la sombra más grande de su propia vida. Y a los 50, a veces es incluso más difícil que en la juventud. Porque cuando uno es joven, puede avanzar a toda velocidad. Pero después de mucho tiempo, lo más aterrador es darse cuenta de que todavía te arrastran a un papel del pasado. Suena glamuroso, pero si lo piensas bien, también es desgarrador. Como el público ama tanto a un personaje, a veces olvida ver al artista como una persona en constante evolución. Jorge Enrique Abello sigue trabajando, sigue apareciendo en público, sigue manteniendo su puesto. Pero el precio que paga es que durante muchos años, casi nunca se le permitió desvincularse por completo de la imagen de CEO que el público le había impuesto. Un halago, pero también una forma de limitación. Y para quienes se dedican a esta profesión, ser recordados para siempre puede no ser tan reconfortante como ser comprendidos correctamente.
Pero ese no es el punto de inflexión más desgarrador para el público, porque la siguiente mujer en esta lista ha recorrido un camino aún más silencioso y amargo. Número 3. Natalia Ramírez. Muchos espectadores probablemente aún recuerdan la mirada fría y penetrante, la sonrisa forzada y el porte altivo de Marcela Valencia cada vez que aparecía en pantalla. No necesitaba decir mucho. Su sola presencia bastaba para crear tensión. Era el tipo de personaje que incomodaba al público, pero al mismo tiempo le impedía apartar la vista. Y precisamente por eso Natalia Ramírez tuvo un papel tan exitoso. En aquel entonces, cuando Yo soy Betty, la fea se convirtió en un fenómeno. Natalia era recordada como uno de los rostros más destacados de la película. Era hermosa, perspicaz y rebosaba carisma. En pantalla, Marcela era la mujer que lo tenía todo: belleza, estatus, confianza. Una imagen muy poderosa, muy radiante. Los espectadores recuerdan a Betty, recuerdan a Armando. Pero tampoco pueden olvidar a la mujer que siempre se interponía entre el amor, el dolor y el orgullo. Pero pocos saben que detrás de ese glamour se esconde un sentimiento muy difícil de expresar con palabras. Cuando la película se hizo famosa en toda Colombia y muchos países latinoamericanos, Natalia también entró en una etapa de reconocimiento público generalizado. Pero esa fama no fue del todo agradable. Mucha gente no podía separar a la actriz del personaje. La miraban en la vida real y aún guardaban resentimiento hacia Marcela. Había comentarios entre bromas y seriedad, miradas hostiles, que se repitieron durante años. Puede parecer insignificante, pero para una actriz es una presión muy real. Cuando haces tu trabajo tan bien que te odian incluso en la vida real, detrás de esas sonrisas está el precio de ser demasiado convincente en tu papel. Luego, con el paso del tiempo, Natalia tuvo que afrontar otra presión, más sutil. La industria del entretenimiento suele favorecer la juventud, especialmente a las mujeres que alguna vez fueron consideradas íconos de belleza. Cuando la imagen de juventud se desvanece, la mirada del público cambia. Los papeles se vuelven cada vez más escasos. Las comparaciones son más frecuentes. La gente ya no pregunta qué tan bien actúa, sino que se centra en cuánto ha cambiado. Eso es lo desgarrador. La mujer que una vez interpretó a un personaje constantemente temeroso de perder su puesto, también se enfrenta a la sensación de que su posición en la profesión está cambiando silenciosamente en la vida real. Natalia es mucho más tranquila, inteligente y reservada que Marcela, pero al público le costó mucho tiempo ver esa verdadera personalidad. Un detalle que pocos notaron es que Natalia no optó por llamar la atención para volver a ser el centro de atención. Fue más lenta, más discreta, manteniendo la dignidad de una profesional experimentada. Y a veces, ese mismo silencio hace aún más evidente la soledad de la profesión. Mirando hacia atrás, queda claro que detrás de la mujer que una vez fue orgullosa, no solo hay un papel memorable, sino también años viviendo con prejuicios, la presión de la edad y la sensación de estar atrapada en su propia sombra. Pero eso ni siquiera es lo más inquietante para los espectadores cuando se trata de los rostros que emergen de esta película. Número 4. Lorna Paz. Quizás tú y yo aún recordemos. Cada vez que aparecía Patricia Fernández, la atmósfera de la película cambiaba. Su peculiar forma de hablar, sus expresiones, a la vez ingenuas y calculadoras, y su singular humor hacían reír al público incluso cuando el personaje no era perfecto. Patricia no era de esas personas que aparecen brevemente en pantalla. Se quedaba grabada en la memoria de los espectadores durante mucho tiempo, y fue Lorna Paz quien lo logró. Hubo una época en la que, al mencionar Yo soy Betty, la fea, la gente recordaba no solo a Betty o a Armando, sino también a la exuberante, encantadora y carismática Patricia. Lorna, en aquel entonces, tenía un aura con la que cualquier actor soñaría. Era reconocible al instante al aparecer, recordada al instante al escuchar su voz. Era una época en la que estaba muy cerca de la cima, cuando incluso un papel secundario podía convertirse en el alma de toda una película.
Pero pocos saben que, después de ese éxito, el futuro de Lorna no fue tan brillante como se pensaba. Tras el éxito arrollador de Betty, muchos espectadores esperaban que triunfara, que consiguiera más papeles protagonistas, más proyectos que borraran la sombra de Patricia. Pero lo que sucedió después fue muy diferente. Lorna siguió trabajando, siguió apareciendo, pero sobre todo, en papeles secundarios, o en producciones más pequeñas. Las luces no se apagaron del todo, pero ya no brillaban con la misma intensidad. Esa es la tragedia silenciosa de muchos actores. Cuando un papel de gran éxito se convierte, sin querer, en un marco que los encasilla. Un detalle que pocos notan es que el inmenso cariño del público por Patricia dificultó que Lorna se transformara en una imagen diferente. El público se acostumbró a verla como una mujer alegre, peculiar y algo extravagante. Y cuando una actriz es recordada tan claramente por el público con una imagen concreta, otros papeles a veces se comparan con ella incluso antes de empezar. Algunos compañeros comentaron que Lorna poseía una energía escénica excelente, manteniendo el ritmo de forma natural a lo largo de las escenas. Pero ese talento no siempre tuvo la oportunidad de brillar de nuevo. Lo desalentador es que no desapareció por falta de talento. Simplemente tuvo que aceptar que no todos pueden salir de la sombra de su icónico papel. De la pantalla, Lorna se volcó más al teatro, a papeles secundarios, a apariciones más discretas. Para el público en general, podría parecer un simple cambio de carrera. Pero para una artista que alguna vez vivió bajo un intenso reconocimiento, la sensación de ser apartada del centro de atención no es nada agradable. En la vida real, Lorna es mucho más tranquila que sus personajes. No es excesivamente ruidosa, ni intenta crear escándalos para recuperar la atención. Optó por seguir adelante de una manera más persistente, pero también más solitaria. Y quizás sea esta discreción lo que hace que su historia sea tan triste. Porque detrás de la persona que una vez hizo reír a millones de espectadores, hay una artista que tuvo que aprender a mantenerse firme antes de que los focos se apagaran. Mirando hacia atrás, vemos que algunas personas alguna vez dieron alma a una película entera, pero luego tuvieron que vivir el resto de sus carreras con muchos menos aplausos. Y el siguiente personaje despierta aún más lástima en el público, pero de una manera diferente. Número 5. Marcela Posada. Muchos televidentes probablemente aún recuerdan a Sandra Patiño con su cabello impecable, su ingenio, su personalidad vivaz y su energía única que siempre aportaba a la oficina de Ecomoda. No era el personaje más extrovertido, ni tampoco acaparó toda la atención desde el principio. Pero cuanto más la veían los televidentes, más la apreciaban. Había algo muy auténtico en Sandra, accesible, sincera y con un encanto que la haría inolvidable. Y la persona que hizo que ese personaje perdurara en el corazón de los televidentes durante tanto tiempo fue Marcela Posada. Cuando Yo soy Betty, la fea, estaba en su apogeo, Marcela Posada también formaba parte de ese protagonismo. Lucía un rostro radiante, una figura hermosa y la presencia de alguien que tenía tanto el encanto de una actriz como la calidad de una modelo acostumbrada a la fama. Para muchos televidentes de entonces, era uno de los rostros con un gran potencial para triunfar tras el programa. Una mujer con una apariencia hermosa, una presencia encantadora ante la cámara y la ventaja añadida de un papel muy querido. Todos pensaron que el éxito le esperaba, pero pocos sabían que lo que sucedió después fue muy diferente. Cuando la euforia en torno a la película disminuyó, Marcela entró en un periodo difícil. En los años siguientes, en medio de una industria del entretenimiento que busca constantemente caras nuevas e imágenes más jóvenes, comenzó a luchar por recuperar su posición. No fue una caída estrepitosa, sino un declive muy silencioso. Sus papeles no desaparecieron, pero ya no llegaban de una manera que la hiciera brillar con la misma intensidad que antes. Y para alguien que alguna vez había estado entre dos mundos, modelo y actriz, esa presión era aún mayor. Porque en esta profesión, la edad a veces no espera a nadie. De joven, la gente elogiaba su carisma, su figura, su encanto.
Pero pocos años después, esos mismos estándares se convirtieron en presión. El público empezó a ver las cosas de otra manera. Los productores también. Lo más desgarrador es que a veces el talento no ha disminuido, pero las oportunidades se han reducido drásticamente. Un detalle que pocos notan es que Marcela Posada no proyecta la imagen ostentosa de la fama en la vida real. Posee una actitud serena y madura, y como ha compartido en entrevistas, comprende muy bien lo que significa para una mujer adaptarse a los cambios en la industria del entretenimiento. No todos hablan de ello. Muchos guardan silencio e intentan seguir adelante. Marcela parece ser igual. No arma escándalos ni crea situaciones comprometedoras para aferrarse a la atención, sino que opta por mantener su presencia a través de la perseverancia. Pero es precisamente esta discreción lo que hace que su historia sea más triste. Porque el público a menudo solo ve a quienes están en el centro de atención, mientras que quienes alguna vez fueron muy populares pero luchan por recuperar su antigua gloria, son fácilmente olvidados. De un rostro que irradiaba brillo, Marcela entró gradualmente en una etapa más madura y reservada, y también tuvo que aprender a aceptar que la fama no siempre dura. Lo desgarrador es esto. Algunos artistas no se pierden en escándalos ni se derrumban por grandes acontecimientos. Simplemente libran en silencio otra batalla. Una batalla contra el tiempo, contra la mirada de la industria y contra la sensación de que ya no se espera de ellos como antes. Para Marcela Posada, esa es quizás la verdadera tragedia. No desaparecer por completo, sino permanecer ahí, seguir trabajando, pero teniendo que esforzarse mucho para ser recordada. Y el siguiente personaje trae consigo una tristeza diferente, más silenciosa pero mucho más inquietante. Número 6. Julián Arango. Su imagen está profundamente grabada en nuestra mente. Cada vez que aparece Hugo Lombardi, la escena se vuelve más intensa, más dinámica, más sarcástica, pero a la vez tan encantadora que nadie puede odiarlo. Su mirada, su comentario dramático y cómo revoluciona la oficina de Ecomoda con su peculiar ingenio. Eso es lo que ha quedado grabado en la memoria del público durante años. Y el hombre detrás de ese personaje tan especial es Julián Arango. Durante el apogeo de Yo soy Betty, la fea, Julián se convirtió en uno de los rostros más inolvidables de la serie. No es el típico galán romántico, ni el galán glamuroso de siempre, pero posee un encanto único. Con solo estar en escena aporta ritmo, color y personalidad. Hugo Lombardi no solo provoca risas, sino que se convierte en un símbolo inconfundible de la serie. Para un actor, ese tipo de papel es un regalo, y puede dejar una huella imborrable. Pero pocos saben que, tras esas risas, la vida privada de Julián tiene momentos muy tranquilos. Muchos lo notaron al enterarse de que él y Ana María Orozco, la mujer asociada a la imagen de Betty, se habían casado en la vida real. Cuando dos nombres tan conocidos de la serie se unieron en la vida real, el público no pudo evitar sentir curiosidad, incluso cierta expectación. Pero ese matrimonio también terminó. No de forma escandalosa, pero sí lo suficiente como para dejar un vacío. Porque cuando una relación se rompe entre dos personas tan famosas, la reacción del público nunca es discreta. La gente comenta, especula, relaciona todo con la imagen en pantalla, como si la vida real tuviera que tener el mismo color que la película. Eso, desde luego, no es agradable, sobre todo para alguien acostumbrado a ocultar sus emociones tras una fachada humorística. Un detalle que pocos notan es que Julián en la vida real no tiene la misma energía explosiva que Hugo transmitía en la pantalla. Es más experimentado, algo más reservado y muy consciente de que un papel demasiado exitoso puede encasillar a un actor en una sola imagen. Tras Betty, continuó su carrera actoral. Tenía otros proyectos, pero la batalla silenciosa se libraba en otro lugar. ¿Cómo lograr que el público lo viera más allá del ya famoso personaje cómico? Esa es la paradoja de la actuación. Cuanto mejor interpretas un papel, más difícil es escapar de él. Cuanto más admiraba el público a Hugo Lombardi, más comparaciones surgían con los papeles posteriores de Julián. No le faltaba talento, pero a veces
la gente deja de fijarse en el actor y simplemente espera a ver si la vieja sombra se repite. Tras reveses personales, sumados a tanta presión profesional, incluso el hombre más fuerte acaba sintiéndose agotado. Lo que conmueve a los espectadores es esto. Julián Arango hizo reír a muchos, pero su camino distó mucho de ser tan fácil como parecía en pantalla. Hay tristezas que no necesitan expresarse con palabras. Simplemente residen en la forma en que un artista camina más despacio, con más discreción, y trata de encontrar su propio camino en medio de la abrumadora memoria colectiva. Y el siguiente personaje es una mujer que despierta más lástima que risa, porque lo que tiene que soportar es aún más silencioso y desgarrador. Número 7. Estefanía Gómez. Quizás muchos espectadores aún recuerden a Aura María Fuentes, con su presencia cautivadora, segura y moderna. Una chica que entraba a la oficina de Ecomoda irradiando juventud, vitalidad y una belleza que fácilmente atraía todas las miradas. Aura María no era una persona melodramática ni exagerada, pero tenía un encanto único, cercano y memorable. Y quien creó esa imagen fue Estefanía Gómez. Durante los años en que Yo soy Betty, la fea, era un éxito rotundo, Estefanía era considerada una promesa. Era joven, hermosa, tenía una presencia brillante en pantalla y se benefició de un papel importante en una película de gran éxito. En aquel entonces, muchos creían que, tras ese impulso, llegaría aún más lejos. Tendría más papeles importantes, más apariciones que la mantendrían en el candelero por mucho tiempo. Pero pocos saben que lo que sucedió después fue muy diferente. Tras su éxito inicial, la carrera de Estefanía se fue ralentizando gradualmente, de una forma que no fue demasiado dramática, pero sí suficiente para desanimar a cualquiera en la profesión. No desapareció de inmediato, ni el público la olvidó de la noche a la mañana. Pero con el paso del tiempo, las grandes oportunidades no se presentaron con la frecuencia esperada. Sus papeles se volvieron menos frecuentes. La atención del público se fue centrando poco a poco en nuevos rostros. Fue un cambio muy sutil, sin escándalos, sin grandes sorpresas, solo la sensación de estar tan cerca del estrellato, para luego verlo desvanecerse gradualmente. Y eso es lo que lo hace tan conmovedor. Porque en la industria del entretenimiento, la tristeza no reside en una caída repentina, sino en el largo periodo de tener que aceptar que ya no te llaman con la misma frecuencia que antes. Un detalle que pocos notan es que Estefanía no optó por retirarse por completo. Cuando la pantalla dejó de ser tan prominente como antes, comenzó a usar las redes sociales para mantener el contacto con el público. Para muchos ajenos al mundo del espectáculo, esto podría ser simplemente una decisión moderna. Pero para una actriz que alguna vez soñó con vivir de sus papeles, la adaptación fue a veces dolorosa. De ser recordada por sus personajes en televisión, tuvo que aprender a estar presente de una forma diferente, más cercana, más real, pero también muy distinta del glamour de su pasado. La gente suele pensar que las redes sociales son una forma fácil de mantener la fama, pero en realidad, también suponen otro tipo de presión. Allí, los artistas necesitan no solo talento, sino también presencia constante, una actitud alegre y la capacidad de captar la atención. Para Estefanía, ese camino no fue nada fácil, porque en el fondo, lo que más desea una actriz es ser recordada por el público a través de sus papeles, no solo por breves apariciones en la pantalla de un teléfono. Detrás de esas sonrisas, hay una mujer que ha tenido que aprender a adaptarse a los rápidos cambios de su profesión. Ya no está en la cima de su carrera como al principio, pero aún intenta mantener su lugar, aunque sea uno más pequeño y discreto. Lo que provoca lástima en el público no es que Estefanía haya cambiado, sino que alguna vez tuvo un comienzo brillante que generó grandes expectativas. En retrospectiva, vemos que algunos artistas no pierden su fama de repente. Simplemente, poco a poco, se adentran en una vida diferente, donde la fama ya no les llega sola, sino que deben aferrarse a ella con tenacidad. Y el siguiente personaje carga con una tristeza aún más silenciosa.
Número 8. Paula Peña. No podemos olvidar a Sofía López, con su expresión a la vez dura y melancólica. Su entrada en Cuartel de las Feas, una película sobre mujeres, parecía reflejar la vida real de una mujer de mediana edad. Sus luchas, su orgullo herido e incluso sus momentos de ira que despertaban simpatía. En una película repleta de personalidades fuertes, Sofía no era la más extrovertida, pero sí una de las que dejó una huella imborrable. Y quien lo logró fue Paula Peña, la actriz colombiana nacida en 1954, que ya contaba con una larga trayectoria televisiva antes de que el público latinoamericano la recordara gracias a Yo soy Betty, la fea, cuando la serie alcanzó una enorme popularidad entre 1999 y 2001. Paula Peña se ganó la memoria del público con un encanto muy particular. No era el glamour de una joven estrella, sino su experiencia, su mano firme, y la sensación de que el personaje cobraba vida en el momento en que hablaba. Antes de eso, había aparecido en muchas obras como Don Chinche, Dejémonos de vainas, La casa de las dos palmas. Pero fue el papel de Sofía el que la dio a conocer a un público más amplio, y continuó expandiéndolo con Ecomoda. Pero pocos saben que lo que sucedió después fue muy diferente. Con el paso de los años, Paula Peña también entró en una etapa que muchas actrices atraviesan en silencio. Cuanto mayor se hace, más oportunidades de papeles importantes se presentan. Después de Betty, siguió apareciendo en algunos proyectos, pero ya no en la trayectoria que atraía tanta atención pública como antes. Su presencia en pantalla se hizo menos frecuente, y la sensación de ser relegada al olvido se manifestó de forma más sutil que cualquier escándalo. Desde fuera, es fácil pensar que así son las cosas en la profesión, pero para alguien que alguna vez fue admirada por su estilo interpretativo realista, esto no es, sin duda, un asunto menor. Un detalle que entristeció a muchos fue que, en 2024, cuando la secuela de Betty volvió a captar la atención, Paula Peña declaró que no la habían invitado a participar y expresó su descontento con el rumbo que estaba tomando la historia. Comentó que se enteró del proyecto a través de la promoción en línea y en los medios, y que sentía que la historia original ya se había contado por completo. Ese simple detalle basta para que la gente se sienta excluida de un recuerdo que ellos mismos ayudaron a crear. Lo que entristeció la vida de Paula Peña no fue una caída estrepitosa, sino el silencio. Una artista que una vez hizo creer al público en la ira y el dolor de Sofía. Tuvo que acostumbrarse gradualmente a que los focos ya no la llamaran con tanta frecuencia. Ella no buscó el ruido, no intentó llamar la atención. Simplemente se volvieron más silenciosos, viviendo más despacio, como muchos artistas veteranos que se dan cuenta de que el tiempo no siempre es justo en esta profesión. Mirando hacia atrás, vemos que algunos artistas nunca abandonaron el escenario ni un solo momento dramático. Simplemente se apartaron discretamente del foco de atención, solo para que el público regresara un día y se diera cuenta de que los había extrañado más de lo que imaginaban. Y el siguiente artista deja un vacío aún más conmovedor. Número 9. Talú Quintero. Muchos espectadores probablemente aún recuerdan a Margarita Sáenz, la madre elegante y seria, siempre con el porte de una mujer de clase alta, que hablaba poco pero lo suficiente como para detener toda la escena. En una película llena de personajes bulliciosos, se la recuerda de una manera muy diferente, más reservada, más discreta, pero con una presencia singular. Y quien transmite esa sensación es Talú Quintero, una actriz nacida en Bogotá en 1957, que llegó del teatro antes de alcanzar la fama en la televisión colombiana. Durante el apogeo de Yo soy Betty, la fea, 1999 a 2001, Talú no era el tipo de rostro explosivo e imponente, sino más bien el tipo de actriz que cautivaba al público desde su primera aparición. Su papel como Margarita Sáenz de Mendoza le brindó reconocimiento internacional y posteriormente participó en varias otras series de televisión como Pasión de Gavilanes. Pero lo destacable es que, incluso antes de alcanzar la fama, Talú tuvo una carrera teatral desde muy joven,
comenzando con Romeo y Julieta, y luego alternando constantemente entre el teatro y la televisión. Una trayectoria estable y duradera, pero que no siempre la catapultó a los niveles más altos de reconocimiento. Pero pocos saben que esa misma estabilidad a veces ocultaba una profunda tristeza. En esta profesión, algunos alcanzan la fama repentinamente o desaparecen por completo. Talú Quintero, sin embargo, tomó un camino diferente. Continuó trabajando, presente durante muchos años, desde el cine y la televisión hasta el teatro. Pero no entró en la órbita de una estrella cuyo nombre siempre se menciona primero. Suena tranquilo, pero para un artista, mantener un ritmo profesional constante mientras permanece fuera del foco de atención es a veces un desafío inmenso. Un detalle que a menudo se pasa por alto es el extenso repertorio de Talú, que abarca comedias, musicales y zarzuelas como Taxi 2, Divas de Medianoche y Baño de Damas. Esto demuestra que nunca abandonó realmente la profesión. Simplemente, su trayectoria no siguió el camino sensacionalista en el que el público suele centrarse. Quizás sea precisamente esta constante división del tiempo entre los dos mundos, el teatro y la televisión, lo que mantiene su presencia constante, aunque rara vez genere un fenómeno propio. Eso es lo desalentador. A Talú no le falta talento ni perseverancia, pero en una industria que valora la fama, la perseverancia a veces pasa desapercibida. El público la recuerda como la madre de Armando, recuerda su rostro, su porte. Pero tras los focos, su vida profesional fue como un arroyo tranquilo. No se rompió, ni se desbordó. Simplemente fluyó silenciosamente a lo largo de los años. Mirando hacia atrás, vemos que algunos artistas no conmueven al público con un acontecimiento dramático, sino con su discreta dedicación. Permanecen, contribuyendo, ejerciendo su oficio con toda seriedad. Solo que la fama no dura tanto como el público creía. Y la siguiente figura trae consigo un tipo diferente de tristeza, más cercana a la sensación de ser olvidado por el tiempo. Número 10. Carlos Serrato. Quizás tú y yo aún recordemos. En Yo soy Betty, la fea había rostros que no aparecían de forma llamativa, pero una rápida mirada revelaba su contribución al ritmo de la película. Gustavo Olarte es uno de ellos. No tan bullicioso como Hugo, ni tan frío como Marcela, ni tan cautivador como Armando, pero aún así, un vínculo que hacía que el mundo de Ecomoda se sintiera más real. Y el hombre detrás de ese papel es Carlos Serrato, un actor nacido en Bogotá, que estudió teatro en Bogotá, y luego continuó sus estudios de arte dramático en Barcelona antes de regresar a Colombia para desarrollar su carrera. En la memoria del público, Carlos no es uno de los primeros nombres que vienen a la mente al hablar de Betty. Pero eso es precisamente lo destacable. La película fue tan grande que incluso los papeles secundarios podían dejar su propia huella. Carlos apareció como Gustavo Olarte, un personaje perteneciente a la facción de Ecomoda y vinculado a las luchas de poder dentro de la empresa. Su papel no fue particularmente extenso ni central para el elenco, pero sí lo suficientemente memorable como para que los espectadores recordaran a los actores de ese año. Pero pocos saben que, detrás de una de las series más exitosas de la televisión colombiana, no todos alcanzaron el mismo nivel de fama. Ese es quizás el aspecto más conmovedor del caso de Carlos Serrato. No desapareció de la industria inmediatamente después de Betty, ni carecía de experiencia. Al contrario, antes de aparecer en televisión, Carlos recibió formación formal, trabajó en Barcelona y participó en teatro y ópera en el Gran Teatre del Liceu. Incluso en su primer proyecto televisivo en Colombia, un pequeño personaje inicialmente pensado para solo 2 episodios, se mantuvo hasta el final gracias a su actuación. Ese detalle por sí solo demuestra que no le faltaba talento. Lo que sucedió después fue muy diferente. Carlos siguió siendo un profesional serio, pero asociado principalmente a papeles secundarios, trabajos que no le brindaron la misma fama que a algunos de sus contemporáneos. Y esa es la silenciosa tragedia de la actuación.
Algunas personas forman parte de un fenómeno televisivo mundial, pero cuando termina la serie, el público recuerda más al personaje que al nombre real del actor. Betty se emitió en más de 180 países y fue reconocida por el libro Guinness de los Récords como la telenovela más exitosa de la historia. Pero no todos los involucrados recibieron el mismo reconocimiento. Un detalle que me entristeció es que no hay tanto material público disponible sobre Carlos Serrato como sobre muchos de sus compañeros de reparto. Y a veces, esa falta de material es muy reveladora, que algunos artistas se han entregado por completo, pero la mayor recompensa que reciben es solo un reconocimiento fugaz del público, no un lugar duradero en la memoria colectiva. El público no les dio la espalda ruidosamente, simplemente pasó de largo en silencio. Y, sin querer, dejó al artista en el centro de atención. En retrospectiva, el caso de Carlos Serrato no fue un colapso debido a escándalos o eventos dramáticos. Su tristeza radicaba en otra parte. Trabajaba duro, tenía talento, había participado en una obra legendaria, y aún así no alcanzó la fama que muchos creían que merecía. Y a veces, la mayor pérdida para un actor no es ser olvidado de inmediato, sino permanecer perpetuamente en la memoria del público. Y el siguiente personaje muestra otro tipo de pérdida, donde el foco de atención no desaparece por completo, pero la vida tras la pantalla deja aún más remordimientos. Número 11. La imagen está grabada a fuego en nuestra memoria. Daniel Valencia, con su porte elegante y sereno, la forma en que entra a la sala de reuniones como si hubiera nacido para estar del lado del poder. En Yo soy Betty, la fea, Daniel no es el típico personaje bullicioso, pero es quien genera presión en el público cada vez que aparece, porque tras esa calma siempre hay ambición, cálculo, una presencia muy particular. Y quien creó esa aura fue Luis Mesa, uno de los rostros más destacados del elenco ese año. Cuando la serie alcanzó una enorme popularidad entre 1999 y 2001, Luis Mesa ocupaba un puesto importante. Antes de eso, había participado en numerosas producciones de la televisión colombiana, y luego simultáneamente en Francisco el Matemático y Yo soy Betty, la fea. Por su papel de Daniel Valencia, fue reconocido en la categoría de villano en los premios TV Novelas de 2001, demostrando que no se trataba de un papel secundario e insignificante, sino de un hito verdaderamente memorable en su carrera. Pero pocos saben que lo que sucedió después fue muy diferente. La carrera de Luis Mesa no siguió el camino fácil y directo que muchos imaginan al ver el glamour de Betty. Incluso durante su carrera como actor, se tomó un descanso para viajar a Sudamérica y Estados Unidos como unas largas vacaciones. Después, continuó actuando, apareciendo en televisión y en películas, incluso participando en proyectos fuera de Colombia. Pero ese camino fue más una montaña rusa que una sucesión continua de éxitos. A veces su nombre se mencionaba con frecuencia. Otras veces caía en el olvido, como si el público solo recordara a Daniel Valencia y olvidara al actor que estaba detrás. Lo que me entristeció fue esto. Luis Mesa no solo intentó ganarse la vida actuando. En otra etapa de su vida, también dirigió un documental sobre la transformación de la educación pública en Medellín. Ese detalle por sí solo demuestra que no era solo un artista que buscaba la fama en la pantalla, sino que también se esforzaba por abrirse a temas con un significado social más profundo. Pero la paradoja de esta profesión es que, cuando un actor se aventura en muchos campos, el público a veces no percibe esa expansión, sino solo que ya no aparece con la misma frecuencia que antes. Un detalle que pocos notan es que Luis Mesa estudió, trabajó y cambió constantemente su entorno creativo. Eso suena poderoso, pero también revela una precariedad muy real, porque cuantas más direcciones toma un artista, más tiene que adaptarse a las diversas expectativas. El público quiere recordarlo como Daniel Valencia. Su profesión le exige reinventarse, y el tiempo no espera a nadie. Y quizás la mayor tristeza de Luis Mesa no radicó en una caída dramática, sino en esos prolongados altibajos.
De ser una figura poderosa en la pantalla, entró en una vida profesional mucho más compleja, donde la actuación ya no lo era todo, donde el artista tenía que dividir su tiempo entre el trabajo creativo y las preocupaciones sociales más amplias. Fue un viaje digno de respeto, pero sin duda mucho más solitario de lo que parecía. Y el siguiente personaje dejó en el público una sensación de inquietud aún mayor que el ascenso y la caída de su fama. Número 12. Dora K. DeVid. Muchos televidentes seguramente aún recuerdan a Inés Ramírez, con su cabello plateado cuidadosamente peinado, su voz dulce y sus ojos que siempre parecían reflejar compasión. En medio del mundo conflictivo e intrigante de Ecomoda, Inesita era como un remanso de paz. Su sola presencia tranquilizaba a la audiencia. Y por eso Dora K. DeVid no es solo una actriz de esa serie, sino casi un recuerdo para toda una generación de televidentes latinoamericanos. Tuvo una larga trayectoria en radio, teatro y televisión, pero para muchos, Inesita es la imagen que mantendrá vivo su nombre. Al recordar esa época gloriosa, Dora poseía algo excepcional. No necesitaba ser llamativa para ser recordada. No era el tipo de personaje que causaba revuelo, pero dejó una huella imborrable. Cada palabra de Inesita reflejaba experiencia. Cada mirada transmitía compasión. Quizás por eso el público la amaba de una manera tan especial, no con una adoración deslumbrante, sino con un sentimiento de cariño, como el de un rostro familiar en la pantalla. Pero pocos saben que lo que sucedió después fue mucho más triste de lo que el público jamás había visto. En 2012, Dora K. DeVid perdió a su único hijo, Moisés K. DeVid, también actor. Su muerte se convirtió en una profunda herida en su vida posterior. Tras esa tragedia, Dora se fue retirando gradualmente de las artes y se mudó a vivir a un hogar geriátrico, un lugar para el cuidado de ancianos, para tener a alguien a su lado y no convertirse en una carga para su familia. Suena tranquilo, pero todos entendemos que ninguna madre puede superar el dolor de perder a un hijo y seguir siendo la misma de antes. Un detalle poco conocido es que Dora compartió una vez que solo deseaba que la muerte llegara suavemente mientras dormía, para no tener que darse cuenta. Escuchar eso fue realmente desgarrador. No sonaban como las palabras de una pesimista, sino más bien como la confesión de alguien que había experimentado tanta pérdida, tanta soledad, que lo único que anhelaba era paz. Aún así, sus últimos años no fueron del todo olvidados. Según reflexiones sobre su vida, Dora siguió recibiendo cuidados de algunos familiares, amigos y colegas, pero el vacío tras una pérdida tan grande nunca pareció desaparecer por completo. Luego, el 31 de enero de 2022, Dora K. DeVid falleció en Bogotá a los 84 años debido a problemas respiratorios. La triste noticia conmocionó al público en Colombia y en todo el mundo, no solo por el fallecimiento de una gran artista, sino también porque la gente se dio cuenta de repente de que la mujer que una vez había brindado la mayor calidez a Betty había fallecido en silencio, sin escándalo, sin alboroto. Solo una triste y muy real despedida. Lo que hace que la historia de Dora K. DeVid sea conmovedora no es solo la muerte, sino el camino que la condujo a ella. Una artista que alguna vez fue amada por millones, que alguna vez consoló al público con una simple mirada, finalmente tuvo que vivir sus últimos años con el dolor de perder a su hijo y la silenciosa soledad de la vejez. Mirando hacia atrás, vemos que detrás de la dulce Inesita de antaño, se escondía una mujer de una fortaleza desgarradora. Y a partir de aquí, la historia del elenco de Yo Soy Betty, la fea ya no trata solo de fama u olvido, sino del precio que se paga cuando los focos se apagan. Al repasar la trayectoria de los 12 personajes de Yo Soy Betty, la fea, creo que lo que perdura no es solo la fama, sino también el precio de la fama. Algunos quedaron atrapados en un papel demasiado grande. Otros se fueron apagando gradualmente en el silencio con el paso de los años. Algunos sufrieron desamores, soledad, enfermedades, y otros nos dejaron, dejando un vacío en el corazón del público difícil de describir.
Alguna vez los vimos en pantalla como símbolos de risa, de recuerdos, de una época gloriosa de la televisión. Pero tras las luces, también eran personas muy reales, que conocían el dolor, el cansancio, la herida, y soportaban en silencio un sufrimiento invisible. Quizás por eso, al volver a ver esta película, lo más valioso no es solo la nostalgia, sino también la comprensión. Comprender que detrás de cada personaje que alguna vez nos hizo reír o enfadar, siempre hay una vida llena de cicatrices. Si aún recuerdas y aprecias estos rostros, por favor deja tus sentimientos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para que podamos seguir rememorando juntos muchas otras historias memorables.